Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar de un artículo que llegó al número 35 de la revista Perífrasis. El artículo se llama La figura del fantasma, a propósito de la última dictadura en Argentina sobre el ahorcado de Mariana Enríquez. El artículo fue enviado por Estefanía Di Meglio de la Universidad Nacional del Mar del Plata de Argentina. Y para hablar con Estefanía sobre este artículo, tenemos invitada a la autora y a el profesor Camilo Hernández de la Universidad de los Andes en Bogotá. Lo primero es nada, agradecer a los dos, a Estefanía por el envío del artículo, que está muy interesante, que es un tema muy doloroso, pero muy bien tratado. Los evaluadores del artículo hablaron muy bien de él. Mi primera pregunta para comenzar esta presentación sería, bueno, primero agradecerles a los dos por estar acá. Y mi primera pregunta es, Estefanía, este trabajo tuyo sobre el cuento de Mariana Enríquez hace parte como un proyecto más general. ¿Podrías comenzar hablándonos de ese proyecto? Y por supuesto, buenas tardes en principio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Y sí, forma parte de un proyecto más general, cuento un poquito resumidamente el trayecto. Vengo trabajando literatura y dictadura en términos generales desde hace ya un tiempo, desde la carrera de grado, y después fui especificando algunos temas como la condición entre lenguas en la literatura de hijos, lo que se llama la literatura de hijos e hijas de militantes desaparecidos, exiliados durante la última dictadura en Argentina, que fue del 76 a 1983. Luego especifiqué un poquito más y me desvié también un poquito más y estoy trabajando actualmente testimonios de mujeres que sufrieron violencia sexual en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura en Argentina, que digamos, la violencia de género y la violencia sexual fue parte del plan sistemático de la última dictadura, ¿no? Como formaba parte de las órdenes expresas de ejercer violencia sexual contra las mujeres como forma de castigo, de debilitamiento, de que volvieran al rol que la dictadura y que la sociedad tradicional había pensado para ellas y no la militancia. Y dentro de ese tema o alrededor de ese tema hay como algunos temas que están orbitando, que son la performance, relacionado con también el concepto de Butler de performatividad de género, es decir, de la actuación de género, de obligar a actuar el género que nos asigna la sociedad, ¿no? Relacionado siempre con los testimonios y con la situación vivida por las mujeres. Y otro de los temas es precisamente este del artículo, que es el género de terror en literatura, el género fantástico y digamos, en esos límites porosos y esos géneros vinculados y asociados como forma de relatar y de poner en palabras el terrorismo de Estado en Argentina. Y ahora estoy extendiendo un poquito más ese tema y vinculándolo, que será para un próximo artículo y para un próximo proyecto, que es cómo se manifiestan los efectos del terror, no solo el género de terror más tradicional como quizás los conocemos y digamos, ese continuum que es todo género, ¿no? Sino también los efectos del terror, así como los efectos de lo fantástico que producen estos testimonios de mujeres y las vivencias de estas mujeres. Así que está, digamos, en el marco del proyecto de una beca postdoctoral de CONICET, bueno, que estoy trabajando ahora y que estoy ejerciendo ahora. Está, digamos, en ese marco y a la vez en diálogos, ¿no? Como de entradas y salidas de los temas, pero todos los temas, aunque sean más a veces parezcan más laterales o, como digo, temas que están orbitando, están vinculados. Así que ese sería un poco el trayecto y el panorama general. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hugo, gracias por la invitación y gracias, Estefanía, por contarnos de tu proyecto súper fascinante. Y por qué, digamos, yendo un poco a tu artículo, no nos hablas de una autora que en Colombia queremos mucho, que mis estudiantes quieren muchísimo, muy leída, muy querida, pero que a lo mejor algunos de las personas que nos acompañan no conocen mucho, que es Mariana Enríquez? ¿Por qué no nos hablas un poco de ella y, digamos, como el lugar que ocupa en el contexto más general de la literatura del Cono Sur?
Sí, Mariana Enríquez es querida en general, es una de nuestras autoras queridas acá y afuera y muy leídas, muy traducidas en términos generales. Es una autora que nació en diciembre de 1973, es decir, que forma parte de lo que Marianne Hirsch y Teresa Basile denominan hijos afiliativos e hijas afiliativas de la dictadura, que quizás los padres no militaron, al menos directamente, que padre y madre no fueron secuestrados, no fueron desaparecidos, pero así todos forman parte de esa generación, ¿no? Que vivió la dictadura. Muchas veces se dice que es la segunda generación y en realidad se trata de evitar un poco ese término porque lo vivieron en primera persona, ¿no? Y parte de sus infancias pasaron durante la dictadura, ¿no? Y muchos autores recuperan, como adelantaremos, ¿no? Del artículo, recuperan esa mirada infantil mediante la autoficción o mediante los relatos más autobiográficos, recuperan esa mirada ingenua y de la infancia para relatar la vivencia de la dictadura. Mariana Enríquez es periodista, ella no siempre dice no estudió literatura, no lo necesitó, parece, pero ella es periodista cultural. Y se sigue dedicando al periodismo, pero dice que un poco se distanció del periodismo cuando vio que no, digamos, a pesar de que es una excelente periodista y lo sigue ejerciendo, pero cuando vio que no podía solucionar, digamos, los problemas de la gente que ella entrevistaba con el periodismo. Bueno, con la literatura tampoco, pero se solucionan o al menos se hace catarsis, ¿no? Con los textos literarios. Y ella empezó escribiendo porque decía que no encontraba textos en los que ella leyera lo que quería leer, ¿no? Por ejemplo, Adolescentes al estilo gótico, que es su primer texto, que lo escribió de muy jovencita, a los 17 años, y los publicó a los 20 más o menos, que es Bajar es lo peor. Y después en la mayoría de sus textos aparecen estas cuestiones, bueno, el género de terror, por supuesto, se la llama la dama del gótico, que ya reniega un poco de ese mote, pero bueno, está asociada con el terror, con lo gótico, y eso sin duda se ve a lo largo de toda su producción. Textos vinculados también con, bueno, mucho con los contextos socioeconómicos adversos que en Argentina y en Latinoamérica conocemos bastante de eso. Y en la mayoría de sus textos, que esto yo lo digo en diferentes momentos en el artículo, en la mayoría de sus textos aparece el tema de la dictadura, porque cito también a otra autora argentina, que es Liliana Hecker, que dice, ¿cómo no va a aparecer la dictadura si estamos hechos de memoria y si la memoria es lo que hace a nuestra escritura? Entonces, aun cuando no mencionemos directamente un texto, dice ella hablando por ella y por otros escritores y escritoras, aun cuando no mencionemos directamente algo en un texto, siempre va a aparecer algo de esa memoria, aunque sea como síntoma, aunque sea como algo casi imperceptible de esa memoria. Y la realidad es que en los textos de Mariana Enríquez, de una u otra forma, en sus cuentos, novelas, crónicas, aparece bueno, diferentes formas de lo que fue el, el denominado por los dictadores proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura en Argentina. Así que eso es un poco como el parte también un pantallazo general sobre su poética de esta autora tan querida. Y hablando de dictadura, lo que cuentas en tu artículo sobre el lugar de publicación de El Ahorcado, que es como el objeto central de estudio de tu artículo, es súper interesante y creo que fue publicado en el 2016 y en cierto sentido marca el último golpe militar en Argentina. Y es muy interesante lo que menciona respecto a que no, digamos, los autores que están en esta colección en donde sale la obra no pertenecen, digamos, como a un grupo o a una generación, sino tienen más algo que denominas unas manchas temáticas, que creo que Sí. está recuperando el concepto de alguien. ¿Nos podrías hablar un poco de esas manchas temáticas y en qué consisten y si realmente como una especie no sé cómo llamarlo, como de rasgo distintivo de nuevas escrituras argentinas que pertenezcan o que trabajen estas manchas temáticas? Sí, por supuesto. El libro, antes que nada, el libro es este, Y Golpes, que golpes. tiene una fotografía bastante fuerte, como de portada, de tapa, que es Videla, sí, el primer presidente de facto, rezando en la iglesia y bueno, alguna imagen más. Y otra cosa importante es que este libro se puede descargar gratuitamente de internet. En Memoria Académica es el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata y se puede descargar. Está obviamente sin fines de lucro, eso lo aclaran los compiladores de Miguel Dalmarone y Victoria Torres.
que la idea es difundir y que la idea es que se use como material educativo y de lectura en general, pero sin fines de lucro esa difusión. Y bueno, en este libro aparecen diferentes autores de diferentes, de lo que podríamos pensar, diferentes generaciones. Es un libro, digamos, conmemoración de a los 40 años del golpe de Estado en Argentina, que fue el 24 de marzo de 1976. Y sí, el concepto de manchas temáticas es un concepto que acuña, digamos, David Viñas, y son diferentes tópicos, diferentes temas, ¿no? Esa idea de mancha temática, diferentes incluso estructuras del sentimiento, podríamos decir con Williams, ¿no? Como diferentes aspectos que son difíciles de captar y de ponerle un nombre, pero que suelen aparecer recurrentemente en determinada literatura, ¿no? Y con respecto a las manchas temáticas, podríamos, o sea, una gran mancha temática en la literatura argentina sería la dictadura, ¿sí? Por decirlo en términos generales, y en la nueva narrativa argentina, lo que Elsa Drukarov denomina nueva narrativa argentina, que es la que se escribe, digamos, según su periodización, la narrativa postdictadura, desde el 83 al día de hoy, ¿no? Y todos estos años, ¿no? Marcados por esa gran mancha temática. Y dentro de la literatura sobre la dictadura, ¿no? Escrita luego de la dictadura sobre este proceso, este genocidio, hay diferentes, podríamos identificar como otras pequeñas manchas temáticas que son temas recurrentes, motivos, procedimientos, incluso constituyen recurrentes, como son el trabajo con el recuerdo inaprensible, el trabajo con la memoria, también en términos plurales, con una memoria que no es una sola, sino que son múltiples, que cada uno y cada una recuerda, siempre en base a determinados marcos, como dice Halbach, pero que cada uno recuerda de diferente manera, incluso en el momento del recuerdo, quizás el trauma fraguó un recuerdo que dos personas lo vivieron de manera diferente, ¿no? Conocemos bastante de esto, ¿no? De cómo trata la literatura estos temas. La crisis de la representación, acentuada por el carácter de lo traumático y por el horror, es decir, cómo nombrar en términos generales, cómo hacer coincidir palabra con cosa que no sucede, ¿no? Digamos, no hay una equivalencia entre las palabras y las cosas. Y en el caso de las historias y las vivencias atravesadas por lo traumático, que no llegan a constituir experiencia porque precisamente son traumáticas y no se pueden simbolizar, ¿no? Por medio del lenguaje, por ejemplo, o al menos de manera completa, no se pueden simbolizar. Esta es una salvedad importante. Se intenta siempre la simbolización, pero no se pueden simbolizar de manera completa. Esto está profundizado por el carácter traumático, ¿no? La crisis de la representación lingüística y discursiva y en literatura. Y la literatura muchas veces reflexiona sobre eso, ¿no? Sobre la dificultad de nombrar, sobre la dificultad de hacer un relato propia, porque la primera persona que narra no lo puede hacer, o en términos generales más teóricos. Entonces eso sería como una especie de, digamos, también recorrido o de mención de algunas manchas temáticas dentro de esta gran mancha temática, según el concepto de David Viñas, que sería la dictadura. Sí, yo tenía una pregunta antes de seguir. Es que mencionas con varios teóricos, a Drukarov, a David Viñas, más adelante hablas de Beatriz Arlo y tal, pero quería un poquito devolverme a la pregunta primera que hacía Camilo. Junto con Mariana Enríquez, uno puede claramente hacer como una suerte de generación de nuevos narradores argentinos que tienen en la dictadura, entrando y saliendo temas asociados con la dictadura. Hay toda una generación de autores. ¿Podrías Sí, simplemente como para el auditorio nombrar un par de autores? Es que sí, me, tal me cual. cuesta un poco que se hable de Sí, teoría, pero no se totalmente, tengan en para ir cuenta a los buscar y autores. leer a esos autores y autoras. Sí, autores que van desde hijos e hijas de militantes desaparecidos, exiliados, como decía, incluso autores que son hijos afiliativos. Podemos mencionar a, por ejemplo, Raquel Robles, que es una de las fundadoras de la organización Hijos, a Mariana Eva Pérez con su libro sobre Diario de una princesa montonera, 110% verdad, así se titula. Podemos mencionar a Ernesto Semán, a Félix Brusone, a Leopoldo Brizuela, a Martín Coan, que es un poco más de la generación de más grandes. Podemos mencionar a Julián López. em,
¿A quién más? Bueno, tenemos unos cuantos. A Gabriela Cabezón Cámara, Sí. ¿sí? Esos son todos autores y autoras que forman parte de lo que podríamos llamar, dentro de lo discutido que está el concepto de generación, ¿no? Pero que podríamos llamar esa generación y que lo podemos reemplazar con este concepto que ustedes muy bien mencionan, que es el de nueva narrativa argentina, ¿no? Autores y autoras de la nueva narrativa argentina, y que a la vez vienen a aportar también como una nueva mirada que se la suele denominar, digamos, diferentes autores desde la teoría, como Drukarov, Arfuch y otros autores, la suelen denominar como memorias airadas, porque las generaciones más jóvenes tienen quizás esa mirada un poco más crítica y esa mirada un poco más enojona, no sé cómo la llaman ustedes, como Sí. esa mirada enojada, airada, ¿no? Que hablan desde, por ejemplo, se resume esto en una pregunta muy puntual que hacen tanto en los textos literarios como por fuera de los textos literarios, que hacen los hijos e hijas de desaparecidos militantes es, si estabas a los padres, ¿no? Le hacen esta interpelación, estabas luchando por un mundo mejor, pero te olvidaste de mí, ¿no? Como luchaste por todos los otros, pero no tuviste tiempo para mí, ¿no? O me expusiste a... ¿no? Entonces esas son preguntas que fue muy difícil hacerlas durante mucho tiempo y es muy difícil hacerla para los otros, pero quienes están adentro, ¿no? Es como tienen un poco quizás más habilitada, ahora sí está, o luego sí se habilitó un poco más la mirada crítica, pero durante mucho tiempo fueron los hijos y las hijas los únicos que preguntaron y que se animaron a, digamos, a cambiar el foco, ¿no? Y a cambiar el tono. Y preguntar y hablar desde quizás una mirada más crítica y más airada, más enojada. Sí. Camilo. No, volviendo un poco a Mariana Enríquez, no sé si nos puedas contar un poco, Estefanía, sobre el lugar de este relato, el ahorcado, dentro de la narrativa más general de Enríquez. No sé si te parezca que funciona un poco como metonímico de toda la poética de ella. Más adelante creo que vamos a hablar de eso, pero es una autora que tiende a repetir escenarios, Sí. personajes. Entonces, digamos, cuéntanos un poco sobre el lugar de este relato en la Sí. narrativa más dentro de la obra de Mariana. Sí, es una de las, digamos, de los aspectos que trabajo en la hipótesis del artículo, ¿no? Esto como que bien recuperás esta idea de la metonimia, ¿no? Del desvío, del desplazamiento, pero de la metonimia de, vamos a resumirlo, ¿no? La figura en nombrar el todo por la parte. Entonces, ¿por qué elegí trabajar un cuento solo también? Porque es como, podría haber trabajado otros que me gustaban y que dialogaban mucho con este, pero creía que en este cuento, así como en otros, ¿no? También en otros relatos, está un poco condensada gran parte de la poética de Mariana Enríquez. Por mencionar términos muy generales, el género de terror, ¿sí? Que ya lo nombramos, la figura del fantasma, ¿sí? Y la mención de diferentes elementos puntuales, como ahora quizás ya lo adelantaremos, pero como por ejemplo la construcción de la autopista durante la dictadura de la autopista 25 de Mayo, que fue una obra pública que además estuvo asociada con la corrupción de la dictadura, que estuvo asociada con la pobreza que creó y que intensificó y que hizo estructural la dictadura, ¿no? En el tiempo. Aumentó sensiblemente el número de gente por debajo de la línea de la pobreza durante la dictadura y luego, por supuesto, a largo plazo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la mención de un hecho puntual como la construcción de la autopista 25 de Mayo que desplazó, ¿sí? Esa es la, digamos, uno de los grandes ítems del cuento, del relato, que desplazó a muchísima gente que vivía en ese lugar para derribar las casas y hacer pasar la autopista, ese pequeño hecho, digamos, es metonímico de lo que hizo de la dictadura, del genocidio que produjo la dictadura con otros genocidios asociados, con esto que, digamos, es el ahorcado, la figura del ahorcado. No quiero spoilear mucho, pero bueno, tampoco, no solo se basa, siempre digo, no solo se basan en los hechos, los textos literarios, y lo sabemos, sino también en cómo están contados. Entonces, más allá de que adelante cosas, bueno, la narrativa, como decía Camilo, la narrativa de Enrique nos gusta mucho a todos y vale la pena leerlo, por supuesto. Eh, pero bueno, esa construcción de la autopista, con esa construcción de la autopista que se pregunta a la niña a sus 5 años, el relato está tramado entre la mirada adulta
de la narradora, que es como una especie de proyección autoficcional de la autora, porque bueno, hay diferentes datos que coinciden, entonces uno puede tender a creer que ella quiere hacer una autoficción, un relato autobiográfico o dar la idea de eso, ¿no? Entonces, entre esa mirada adulta que recupera la vivencia de niña y la mirada propiamente de la niña, se construye el relato, que esta es también una de las, entre esa tensión entre la mirada infantil y la mirada adulta, es también algo típico, sería otra de los procedimientos o submancha temática, ¿no? Esa pequeña mancha temática que aparece en los textos sobre la última dictadura y en la nueva narrativa argentina, ¿no? Entonces, recupero con ese hecho puntual, como la construcción de la autopista, el texto está dando cuenta de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso ese procedimiento metonímico de nombrar el todo por la parte, ese hecho pequeño pero significativo, ¿no? Pequeño para el relato del cuento y súper significativo, está hablando de otras cuestiones. Con ese ahorcado que se supone que es, digamos, uno de los habitantes desalojados o que quiso ser desalojado de ese lugar y que se ahorcó, ¿no? En ese lugar, en su casa, precisamente para la construcción de la autopista. Bueno, esa figura puntual del ahorcado, ese personaje puntual del ahorcado, está hablando de un procedimiento general en la narrativa de Mariana Enríquez, que es la figura del fantasma como figura prototípica de los desaparecidos, en primer lugar, pero también de todas aquellas que se llaman o se suelen llamar, a falta de mejor nombre, creo yo, las víctimas indirectas, ¿no? Las víctimas que no fueron ni perseguidas, ni secuestradas, ni torturadas, ni desaparecidas, o que no son directamente sobrevivientes, pero que también sufrieron la dictadura, que por supuesto en diferentes niveles y en diferentes escalas, al día de hoy todos somos víctimas de las consecuencias de esas dictaduras, ¿no? Pero bueno, no estamos al mismo nivel que desapariciones, secuestros y torturas, ¿no? Pero sí aparece esta figura del ahorcado, ¿no? Y recuperando también tu pregunta y tu intervención, Camilo, que me parece excelente esto de rescatar dentro de la poética de Mariana Enríquez la figura del fantasma, ¿no? Y de lo fantasmático en general. Porque, como dice Mark Fisher, hablando del terror y de lo raro y de lo bueno, lo fantasmático en la ontología derridiana, dice, no es solamente aquello que es lo maravilloso, sino que lo fantasmático es también aquello que, no es que es inmaterial y que no podemos explicar, ¿no? Es como cuando decimos, no sé, el fantasma de tu ex, no, deja de pensar en no, entonces en ese sentido, o el fantasma del pasado, no sé, con respecto a algún hecho puntual. Entonces, en ese sentido, el fantasma relacionado con lo fantasmático, relacionado con la fantasía, porque como decía antes, todo aquello que no se puede inscribir en lo simbólico retorna en lo real y retorna bajo esa figura del fantasma y de lo fantasmático. Y lo que dice Mariana Enríquez, para cerrar esta partecita con esto, lo que dice Mariana Enríquez a propósito del fantasma es los desaparecidos y este tipo de víctimas indirectas, ¿no? Que es, en este caso, es un fantasma literal, es la figura del ahorcado que aparece, que es, como podríamos decir, es un fantasma literal, no suena contradictorio, pero puede parecer un fantasma literal. Bueno, ella, Mariana Enríquez, dice a propósito de los desaparecidos, dice, son la figura prototípica, la figura paradigmática del fantasma. Es alguien que no está, que no sabemos dónde está, pero que a la vez todo el tiempo vuelve en las familias, que a la vez todo el tiempo vuelve en la sociedad, ¿no? Porque aun cuando están los cuerpos, incluso falta información, faltan datos, falta saber cómo murió esa persona, que es muy triste y doloroso y es muy, digamos, corta mucho el proceso de duelo, interrumpe mucho el proceso de duelo para familiares, no saber qué pasó con su familiar o aun cuando tiene el cuerpo, no saber cómo murió, no saber qué le hicieron, torturarse los familiares mismos pensando si lo torturaron, de qué manera los torturaron, ¿no? Entonces, toda esa fantasía que los familiares muchas veces, vemos como es esto, el retorno, en lo real, que los familiares piensan una y otra vez, bueno, todo eso forma parte de lo fantasmático que coarta, como decía, ese proceso de duelo. Y hay también para cerrar con esto, algo muy significativo que dicen muchos familiares y que hace, eh, digamos, bastante explicativo, bastante ilustrativo de esta idea del fantasma,
que es que muchos se repite, digamos, en diferentes relatos, incluso sin que se conozcan entre ellos. Muchos familiares dicen yo durante años y años, casi al día de hoy, cada vez que suena el timbre, en un horario no habitual, pienso que puede ser mi familiar. Cada vez que escucho los tacos en el pasillo del edificio me hace acordar a cuando escuchaba a mi mamá y por un segundo pienso que puede ser ella que vuelve cuando en realidad están desaparecidos, ¿no? Entonces, eso es algo muy terrible y muy ilustrativo a la vez de lo que es la idea de ese fantasma de esa persona que nunca se va, esa, digamos, esa tensión entre presencia y ausencia. Bueno, se me ocurren muchas preguntas de esta última intervención tuya, Estefanía, pero quisiera, digamos, como abordar primero dos que digamos que además creo que están relacionadas. La primera tiene que ver con esa figura metonímica que además me parece central en tu artículo y muy sugerente y que está muy enlazada con la figura del fantasma, desde luego. Pero mi primera pregunta tiene que ver con la que creo yo o tú identificas como una de esas manchas generales de identidad que tiene que ver con la creación de microhistorias para dar cuenta de la macrohistoria, que está relacionado también con la, me parece a mí, con la visión infantil, ¿cierto? Este pequeño relato, este micro relato, que desde luego está encapsulando el todo del terror de Estado. Entonces, por una parte de esa pregunta, la pregunta por es la creación de la microhistoria para dar cuenta de la macrohistoria. Y la segunda, desde luego, por el tema central, estaba yo como, quería como tenerlo un poquito, pero ya salió, que desde luego es el tema del fantasma. Y quería mencionar o preguntarte por un aspecto que no mencionaste ahorita, pero que sé que tratas porque lo tratas en tu artículo, que tiene que ver como con este carácter ético del fantasma, sobre todo pensado desde Derrida, ¿no? Esta especie em, como de pregunta ética implícita en la aparición del fantasma, ¿no? Como esta especie de tienes que resolver algo, hay que resolver algo que no ha sido resuelto, ¿no? Y el fantasma como esta especie de presencia que invita a resolver éticamente algo que no ha sido resuelto. Entonces quería preguntarte por estos dos aspectos que mencionaste, pero que me parece súper interesante que pues cambiemos más. Y tal cual, la microhistoria como ese otro mancha temática o ese otro procedimiento que suele aparecer en los textos y como decís, sí, está totalmente relacionada con la mirada infantil, ¿no? Sí, la mirada infantil suele ser a priori, vamos a decir, suele ser parcial precisamente desde la ingenuidad, suele fijarse en las cosas pequeñas, en los detalles, en lo que parece no importante o incluso en las cosas que parecen no existir, ¿no? Como un fantasma y que en realidad tienen una super presencia en lo real. Eh, y esto de precisamente recuperar la mirada infantil, ¿no? Porque todo esto es lo que hace la literatura, fijarse en lo que aparentemente no importa, en el detalle superfluo, en la parte y no en el todo, ¿no? Y por eso la figura de la metonimia, y bueno, vinculado sí con esta idea de una mirada infantil configurada en la infancia y recuperada desde la adultez, ¿no? Entonces relacionado con la microhistoria. Y con la microhistoria, sí, para contar esas grandes historias, ¿no? Con la microhistoria, con estas otras formas de hacer historia, como surge la microhistoria en los 70 80 acá en Argentina, ¿no? Sobre todo son esas décadas. Eh, con Carlos Ginzburg antes, ¿no? Y es recuperado acá, con la historia de los anales. Esa microhistoria, incluso otras formas de hacer historia, como la oralidad. ¿No? Que aparece también un poco relacionado con esto que planteas, que aparece también un poco en el cuento, la narradora adulta, el personaje adulto, quiere ir y volver a ver al ahorcado, ¿no? Y no solo eso, sino que también quiere ver qué pasó con esos otros desaparecidos, entre comillas, ¿no? Y con todo el respeto que se merece, que son todos los desalojados que no se sabe a dónde fueron, que no se sabe dónde están, ¿no? Entonces, digamos, para tratar de recuperar, que medio que fracasa, pero bueno, para tratar de recuperar esa historia, busca testimonios en la oralidad y en los diferentes integrantes de ese barrio o de diferentes barrios, ¿no? Entonces, esta idea de hacer la historia desde abajo, desde lo pequeño, desde la oralidad, desde ir y preguntar persona por persona, al vecino, al dueño del bar, al dueño del kiosco, ¿no? Esa pequeña historia y que creo que, digamos, sin decirlo, pero queda, digamos, esta idea flotando en la atmósfera del cuento de cómo a partir de esa pequeña historia se puede
digamos, abrir el foco y a partir de esa metonimia, ¿no? Contar sin contarlo todo, ¿no? Sin capturarlo todo, porque así es el arte y porque así es la literatura en particular, pero referirse a esa historia en términos generales, ¿no? A partir de, como decía antes, de un personaje como el ahorcado, referirse al fantasma o a los fantasmas de los desaparecidos. A partir de la historia de la autopista o de lo que ella ve cuando transita, ¿no? Del conurbano, que es donde ella vive, al barrio de Caballito en Buenos Aires, en el centro. Bueno, todo ese trayecto que ella hace, va reconstruyendo esa historia a partir de lo mínimo, de lo pequeño, de lo que aparentemente no tiene sentido, como dice esta niña de 5 años que vio un fantasma y que tiene pocos testigos, ¿no? Sus padres nunca lo vieron. Entonces hay una apuesta también por recuperar esas otras historias que quizás parecen intrascendentes y que bueno, que hacen a la gran historia y no solo eso, sino que permiten leerla desde otras ópticas y para cerrar, vinculado con esta mirada infantil, ¿no? Para cerrar, para volver al círculo desde donde empezó. Y la otra pregunta, perdón que me perdí, era sobre, Sobre el carácter ético sobre el carácter ético de la aparición del fantasma, ¿no? sí, Sobre esta especie de imposición. sí, a cargo del fantasma, de la figura de los desaparecidos, de la figura de la víctima, de la figura o a cargo de los escritores y autores. No, a cargo de la figura, ¿no? Como esta especie Claro, de la figura literaria en principio, sí, sí, Ujú. tal cual. Esa, digamos, por eso la figura típica del fantasma, digamos, de los desaparecidos en el fantasma literario, esa idea de volver todo el tiempo, ¿no? Como visto desde ese lado, desde el lado del fantasma, el volver todo el tiempo para reclamar un territorio, para reclamar eso, un lugar del cual fue despojado, una casa, por eso la idea tan típica del gótico también y tan propia del gótico del castillo, de la casa abandonada, que abunda también en los textos de Mariana Enríquez, y ahí hay otra metonimia, acá un desvío, un paréntesis, ¿no? Hay otra metonimia, las casas, en la literatura, en la poética, en la narrativa de Mariana Enríquez, y que incluso casas que vuelven, ¿no? La casa de Adela, por ejemplo, es uno de sus relatos que aparece en su última novela. Bueno, entonces en ese sentido también esa especie de, como, de lectura transversal de su obra, de su poética y de esas reapariciones, ¿no? En sus textos. Y sí, el desaparecido, vuelvo, o la figura del fantasma como esa figura sería como, digamos, un poco a ver, la figura del musulmán de Primo Levi, en cierta forma, si quisiéramos hacer una analogía, quien no puede contar porque le ha visto la cara a la gorgona, ¿no? Porque ha estado en el centro del horror, como dice Primo Levi. No, esa persona, ella no puede contar, entonces es necesario un otro para que cuente, ¿no? Entonces eso es la figura del fantasma, es ese fantasma que retorna, que vuelve insistente y repetitivamente, reiteradamente, que esta es otra de los procedimientos, también la reiteración, ¿no? Como algo de lo que reaparece todo el tiempo. Y por eso reiteración de casas, por eso reiteración de personajes, por eso reiteración de la dictadura misma en las poéticas de la nueva narrativa argentina, de estos autores y autoras. Entonces el fantasma que viene y exige, como decía, su lugar, su territorio, exige hacer justicia, exige información, exige que la historia se esclarezca, ¿no? Entonces este fantasma que lo podemos encontrar incluso en las literaturas orientales, ¿no? Como no solo en la literatura occidental. Bueno, creo que digamos, hay muchos autores y autoras, escritores, hacen eco de esos fantasmas, ¿no? Que vienen y con su literatura tratan de dar una respuesta imposible de ser cerrada y acabada y de ser una versión completa ¿no? Esto también muy relacionado con la microhistoria. Es imposible que sea un relato completo y cerrado y acabado y que cierre todos los sentidos, porque además eso no es la literatura, sino que es lo contrario, o más o menos lo contrario. Pero sí al menos poder poner voz, poder dar voz y poder explicar literariamente, discursivamente, de alguna manera, poder poner palabras a aquello, palabras aproximadas, poder bordear esa vivencia
bueno, para poder dar cuenta de alguna manera, aunque sea en algún punto y en algún sentido, de lo sucedido y de ese pasado, ¿no? Porque es, digamos, la idea sería esto de que la literatura y la proliferación de los textos literarios es que en algún momento menciona que es como un síntoma, ¿no? Si reaparece es por algo y es porque ese pasado no está cerrado y es porque ese pasado reaparece y sus figuras y los fantasmas y los desaparecidos reaparecen. Entonces, en ese sentido, los textos literarios, bueno, son un intento no cerrado de asignar sentidos, de hacer memoria, como dice Elizabeth Schelling, que es una teórica sobre memoria argentina. Es un intento de asignar sentido a lo que no lo tiene, ¿no? Entonces es como esta idea de Barthes que dice que los hombres y las mujeres no estamos tranquilos si no asignamos sentidos, ¿no? Lo dice con otras palabras y mucho más elaborado, pero es esto, los signos tienen que tener sentidos. Bueno, entonces es esta idea de tratar de reconstruir historias y de al mismo tiempo encontrar sentidos, Sí, reconstruirlos. cuando yo escuchaba la pregunta de Camilo, pensaba mucho, pensaba en el artículo, hay un momento en donde de hecho tú aludes a la relación esa que se establece entre los fantasmas y los desaparecidos en el informe que escribe Sábato, por ejemplo, sobre los desaparecidos, como muchos de estos son jóvenes, hay toda una carga ética necesaria a la hora de escribir sobre fantasmas, es una forma de pensar en los desaparecidos y pensar en la desaparición también y pensar en el gótico, más bien, es volver sobre el tema de la casa, de las características de la casa derruida, la casa que se está perdiendo, la casa que se está cayendo, la casa que regresa. Eso estaba sobre todo pensando en ese condicionamiento ético, digamos, casi marcado por, sí, por sábado, digamos, ahí en ese pasaje del informe. Perdón, Camilo, continúa. Y tal cual. No, viene totalmente a cuento porque además es algo que quería señalar al comienzo y lo olvidé, que es esto de esa categoría tétrica y fantasmal, dice Sí, Sabato en el prólogo, y cuando entrega el informe también lo dice, ¿no? Entrega con la comisión de notables el informe, dice esa categoría tétrica y fantasmal que son los desaparecidos, ¿no? Entonces, en la realidad, fuera de la ficción, fuera de la literatura, también se utiliza esa categoría, ¿no? Y de hecho, Mariana Enríquez y otros autores dicen que los primeros libros o que los primeros contactos con el terror que recuerdan son Nunca Más, por ejemplo, el informe sí. de la CONADEP, que son los testimonios de los desaparecidos, sobre los desaparecidos y de los sobrevivientes. O Mariana Enríquez dice, yo, por ejemplo, era tan chica que ni sabía lo que era tortura y fui a buscar el diccionario. Y dice, y eso para mí fue el primer contacto, el primer texto de terror que leí. Entonces es muy elocuente en eso, sí. Y ahora que, de nuevo escuchándolos, y ahora que mencionaste a Primo Levi y a Sábato, digamos, yo creo que también, sin mencionarlo, me parece que lo estabas diciendo, la figura del fantasma refiere directamente o indirectamente a la figura de la autoridad, ¿no? Porque finalmente el fantasma es lo que es visto por el niño y que el adulto no ve, lo que no es narrado o contado digamos, por la historia con H mayúscula, sino que pertenece como al relato mínimo, al relato oral, al relato que pareciera no construir conocimiento y que sin embargo en la narrativa de Enríquez se vuelve la fuente para construir historia y para dar cuenta del trauma nacional. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso, de esa relación con la autoridad y de ella, particularmente Enríquez como una figura ahora de autoridad en tanto escritora, digamos, ¿no? Como ese juego doble tan particular que sucede con esa transformación, con esa, digamos, con esa narración del fantasma. Sí, por supuesto. Tal cual, es así, es esta mirada del niño que se supone que es, como habla Agamben en el libro sobre infancia, ¿no? Como que se supone que es el adultocentrismo, ¿no? Vamos a decir, o que lo que cuenta no tiene sentido, o no tiene autoridad, o es esta mirada parcial, por eso antes decía mirada parcial entre comillas, porque todos tenemos miradas parciales, ¿no? Pero como en la infancia es ese relato, ¿no? Como muchas veces relatos desautorizados, ¿no? Además cuando tienen que ver con este tipo de historias, ¿no? Y sí, Mariana Enríquez, lo que dice ella misma muchas veces es esto, bueno, digamos, esto sobre lo que hemos leído todos, incluso a través de los estudios culturales, cómo el terror ha sido un género de segunda, ¿no? O literatura de género incluso, ¿no? Se la menciona así, junto con otros géneros, ¿no? Como esos otros géneros, el realismo y esos otros géneros. Y,
Y bueno, viene muy a cuento de esto también desde el narrar desde otro lugar y desde el recuperar otras historias, ¿no? Y como esto de la literatura popular, ¿no? Volviendo a los estudios culturales, la literatura popular, la baja literatura y la literatura, ¿no? Con mayúsculas. Y creo que ahora estamos en una transición, una especie de transición de reivindicación de esos géneros, ¿no? Y que, bueno, con Mariana Enríquez, hablando de la autoridad, también como vos hacías ese juego, es una autoridad, ¿no? Como se ha convertido en una autoridad para poder hablar del terror desde otro lugar al que se lo hacía antes, ¿no? Y por otra parte, menciona un dato como entre curioso y esperanzador para mí, en cierta forma, por esto de incluir otras miradas, porque hay una antropóloga en Argentina que se llama Mariana Tello Weiss, que hace poquito escribió un libro que no recuerdo exactamente el nombre, pero sobre fantasmas y espectros en los centros clandestinos de detención y durante la dictadura. Entonces, lo que ella dice, digamos, ella tiene una hipótesis más compleja, más elaborada, pero una de las cuestiones que plantea es que ella es antropóloga, ¿no? Y a lo largo de su estudio en una ciudad de Córdoba, en dos centros clandestinos, en uno en particular, que es La Perla, que funcionó en Córdoba, acá en Argentina. Ella dice que a lo largo de sus estudios en estos lugares como espacios de memoria, escuchó a lo largo de años relatos sobre historias de aparecidos, sobre historias de fantasmas, sobre cómo ese pasado de torturas, desapariciones quedó impregnado. Dicen algunos testimonios que relatan estas historias que escuchan ruidos, que ven pasar una figura blanca, que ven pasar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces lo que dice Mariana Tello Weiss es muy interesante. Dice, cuando nosotros estudiamos desde la antropología, hacemos un estudio etnográfico en una tribu de determinado lugar que apela al pensamiento mágico o a las dimensiones más rituales, nosotros decimos, uy, tenemos esa mirada turística y extranjera del asombro, qué bueno, qué buen tema de investigación y bueno, lo que se pueda desprender de eso. Pero cuando sucede en realidades mucho más cercanas, en las que no está avalado digamos, la presencia de todo aquello que no podemos explicar, es como que eso queda fuera de los relatos, por supuesto, porque no va a entrar en el relato historiográfico, ¿no? Como lo dice otro autor, que es Ulises Gorini, que es quien hizo la historia de las Madres de Plaza de Mayo, que dice que él se encontró con un montón de estas historias, pero que por supuesto la historia en esos volúmenes que él escribió sobre las madres no las podía incluir. Entonces las incluyó en un libro literario, ¿no? En un libro de literatura, en una especie de crónicas y relatos. Entonces es una experiencia parecida. Volviendo a Mariana Tello Weiss, lo que ella plantea es, bueno, más allá de que esto va más allá de creer o no creer. Esto va en que los relatos y en que estas historias de fantasmas y de apariciones y de espectros, de lo espectral, ¿no? Como lo queramos llamar, aparecen en los relatos de testimonios del centro clandestino, de quienes se están custodiando, de quienes se están vigilando, que a la noche escuchan, que a la noche ven, y muchos coinciden, ¿no? Entonces creo que hay como está empezando a haber un interés ahora de estudiar todo aquello que no sabemos cómo estudiarlo, ¿no? Que nosotros lo estudiamos desde la literatura y por eso no tenemos problemas, ¿no? Pero que a veces no se sabe cómo integrar, como dice esta autora, esta antropóloga, Mariana Tello Weiss, dice, no sabemos cómo integrarlo a las memorias oficiales, porque está en disputa con las memorias oficiales, porque no es hegemónico, porque hasta parece una falta de respeto decir que alguien vio un aparecido cuando otra persona tiene un desaparecido, cuando hubo tortura, muerte, desaparición, cuando una mujer fue violada en ese centro clandestino de detención, cuando pasaron un montón de cosas que nosotros decimos, ay, escuché un ruido, tengo una historia paranormal, ¿no? Los testimonios. Entonces a veces es como, bueno, darle el mismo estatuto hasta a veces, aunque no lo sea, uno piensa que puede llegar a ser una ofensa y que está en disputa con esas memorias oficiales. Entonces, una de las preguntas es cómo integrar esos relatos que forman parte, que existen, ¿no? Porque es esto de, bueno, nosotros podemos pensar que el fantasma no existe, que el ruido no existió, pero el relato existe, ¿sí? Esa simbolización está, y de alguna manera forma parte. Pero entonces, ¿cómo integrarlo a esas memorias? Y bueno, creo que la literatura tiene libertad absoluta porque a veces no tanto, porque a veces, digamos, hay cuestiones que se siguen, por ejemplo, la mirada crítica de los hijos muchas veces se cuestionó, ¿no? Al comienzo, sobre todo, esto que decía antes. ¿Cómo van a venir a decir, no, los hijos a cuestionar esto? Porque había
digamos, como toda una sacralidad en relación con, bueno, con lo que, con las familias también víctimas de esas desapariciones y con esos crímenes tan atroces. Entonces, en ese sentido está también esta cuestión ética, ¿no? Y esta cuestión de delicada de decir, bueno, cómo integrar estas historias. Pero por eso digo, la literatura tiene, si no absoluta, pero sí tiene mucha más libertad para trabajar esto que, como dice Enrique, si no es una categoría de ella, sino que es una categoría más general, que forma parte del terror social, ¿no? Que está entre la literatura y lo real y el periodismo incluso. Es otra cosa también para retomar, retomando con lo que me decías de la poética de Mariana Enríquez. Ella muchas veces dice que lectores o, digamos, cuando le hacen entrevistas le dicen, ¿cómo se te ocurrió una historia tan macabra? ¿No? Como, qué mente retorcida o cómo se te ocurrió una historia tan macabra. Y ella dice, fui a las noticias, dice, y esto sucedió, es un caso real que sucedió en tal año, en tal lugar, ¿no? Entonces, esas historias que ella relata realmente tan macabras, tan siniestras, tan ominosas, son casos reales, ¿no? Muchas veces ficcionalizados en su caso, pero tomados del periodismo, ¿no? Entonces ahí también hace dialogar periodismo y literatura. Entonces, bueno, creo que me desvío un poco, pero, pero bueno, era esta pregunta que creo que es- digamos, está siendo trabajada en este momento, como decía, de transición, esta pregunta de, bueno, más allá de creer o no creer, o del pensamiento mágico, ¿no? De los fantasmas o no, estos relatos existen, cómo se integran, cómo dialogan con las memorias más, en este momento no podemos decir oficiales, pero con las memorias sí más canonizadas, o con las memorias de los familiares, por ejemplo. Mm. Sí, estaba buscando, el libro de Mariana Tello Weiss, se llama Fantasmas de la Dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena. Y claro, desde el título mismo uno va viendo esa historia no oficial, digamos, que está circulando ahí. Camilo, perdón. Sí. No, para nada. Que escuchándote, Estefanía, además, estaba pensando que en Enríquez en general, y tú lo mencionas en El Horcado particularmente, hay un aspecto, como tú lo has enfatizado mucho, muy macabro en el fantasma, terrible, ominoso, pero al mismo tiempo hay un aspecto muy querible del fantasma, es necesario, es íntimo, muchas veces es familiar y se necesita para construir memoria y para construir procesos que cierren el duelo. Entonces quería, si nos podrías expandir un poco esta, digamos, como característica súper paradojal, súper paradójica del fantasma, ¿no? Este susto, este miedo, este abismo que nos produce, al mismo tiempo que esta necesidad de tenerlo casi que esté dentro de nosotros para poder dar cuenta de una historia traumática, ¿no? Sí, tal cual. Lo podemos pensar que lo retomo o parte, retomo en el artículo a través de la categoría de lo siniestro, ¿no? De Freud, como creo que viene bastante bien para pensar esto de cómo algo familiar, ¿no? Y algo a lo que estamos acostumbrados, si una persona deviene, por decirlo así muy esquemáticamente, deviene no familiar, ¿sí? Incluso en la repetición es el mismo, es el fantasma, o muchos dicen es el aparecido, cuando la persona desaparecía aparece, ¿no? Y esto también está trabajado en otros textos literarios como textos de Sacomano, Guillermo Sacomano, otro autor argentino, dice cuando, y también se habla desde la teoría, ¿no? Pero la literatura lo trabaja bastante, cuando el desaparecido reaparece, ya no es el mismo, es un aparecido, ¿no? Y toma la historia de terror y fantástica de Jacobs, de la pata de mono, ¿no? Cuando el hijo vuelve no es el mismo. Entonces ahí está bien, digamos, ejemplificada la idea de lo familiar. Sí, el hijo, incluso en el cuento de la pata de mono de Jacobs, lo familiar que deviene se transforma en no familiar, ¿no? Y que a la vez conserva esto de lo familiar y que a la vez, aunque no sea el mismo, lo queremos, ¿no? Lo queremos de vuelta. Entonces sí, está súper marcada esta tensión entre lo familiar y eh, lo no familiar y lo que asusta y lo macabro y a la vez lo que es necesario, ¿no? Y creo que también hay una torsión en el cuento de Enríquez porque está, digamos, sobre el final, tampoco quiero revelar demasiado, pero sobre el final dice esto de que no lo dice con estas palabras, pero casi que dice que es
para ella es algo familiar, ¿no? Como que para ella es un fantasma que en algún momento va a aparecer y va a reaparecer. Ella lo quiere encontrar al fantasma, lo quiere ver de nuevo, incluso de grande, y va a buscarlo por todo el barrio. Va a buscarlo por la autopista y lo busca por el barrio y no lo encuentra, pero dice, sabe que en algún momento va a aparecer, a reaparecer, ¿no? Y entonces es también esta idea del fantasma que, si lo llevamos al caso del cuento, la niña no tenía ningún vínculo, ninguna relación, y sin embargo es como un poco ese camino inverso, eso no familiar para ella ha devenido familiar, ¿no? Y quiere como bien decías vos, Camilo, esa tensión, ¿no? Entre esa pérdida, ¿no? Y esa ausencia y esa recuperación, la presencia. Lo mencionaste hace unos minutos, pero quería insistir en que nos hablaras a lo mejor un poco sobre los espacios de Mariana Enríquez y en el Horcado particularmente, ¿no? También figuras que se repiten, figuras que van y vuelven, que desde luego aluden directamente a la gran tradición del gótico, eh, y que en toda la obra de Enríquez pues, son centrales. ¿Nos puedes hablar un poco más de espacio y de cómo se reconstituye, cómo vuelve, cómo Sí. constituye una forma de narrar la historia? Sí, la casa, por ejemplo, como decía, la casa de Adela, ¿no? Para recuperar para partir del mismo ejemplo, la casa de Adela, que es un cuento de Mariana Enríquez, publicado en Las cosas que perdimos en el fuego, si no me equivoco, y que reaparece con reescrituras, con versiones diferentes o con reversionado, digamos, en nuestra parte de noche. El ahorcado también reaparece en nuestra parte de noche, ¿no? Entonces también está, como decías, en el procedimiento literario también está esa repetición, esa reiteración de lo siniestro, ¿no? En la casa de Adela para resumirlo, es una casa en la que, primero que es una casa que vista desde afuera parece pequeña o más pequeña y cuando se entra, según lo que se relata, es una casa de dimensiones mucho más extensas y más grandes, entonces ahí ya hay algo, ¿no? Como siniestro, como raro. Algo muy vinculado con esto, ¿no? Como podemos pensar, como decíamos antes, en el gótico, la figura del castillo, de los cementerios o de los espacios nocturnos, en, en- tanto en este cuento como en nuestra parte de noche, esa casa tiene una particularidad que es que hace desaparecer gente, ¿no? Entonces, ahí también está un poco esta especie de metonimia o desvío en este caso de, como lo dice la misma autora, Mariana Enríquez, cómo hay lugares que dicen no hace falta mencionar un centro clandestino de detención para decir que una casa que devora gente, que chupa gente, es el término chupar es un término que se usaba para cuando, digamos, se desaparecían las personas, se decía durante la época de la dictadura lo chuparon, o como se lo llevaron, como si lo hubieran abstraído, ¿no? Como lo chuparon, y a los centros clandestinos de detención se los llamaba chupaderos también, ¿no? Entonces esa idea de, bueno, chupó desapareció, ¿no? Como se apropió y lo que pasa, una de las particularidades, como decía, es en la casa de Adela o en estas casas es que desaparece gente, ¿no? Y las casas de la autopista también tienen ese procedimiento parecido, que es que, bueno, son casas que se quedan sin gente, ¿no? No desaparece gente en ellas, pero se quedan sin gente, ¿no? También está esa idea de lo siniestro. Y la idea de la ruina también, ¿no? Como las casas en ruinas, muy propia de lo gótico, y cómo se presentan, algo que olvidé mencionar al principio cuando hablaba de la poética de Mariana Enríquez. Ella siempre decía que empezó a escribir porque no encontraba lo que ella quería leer, pero al mismo tiempo ella decía, bueno, quiero escribir terror, pero no hay una tradición propia y específica del terror en Argentina, ¿no? Más allá de Quiroga, ella decía, yo leía a Stephen King y él hablaba, porque es uno de sus referentes y de sus maestros del terror, y decía, él hablaba de masacres, por ejemplo, en escuelas en Estados Unidos. Entonces yo ahí entendí que había que hacer lo propio, había que traducir al terror, ¿no? Había que decir, bueno, ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo específico acá en Argentina? La crisis económica, ¿no? ¿Cuáles son nuestros fantasmas? ¿Cuáles son nuestros terrores sociales y nuestros miedos? La crisis, quedarse sin trabajo, no llegar a fin de mes, todo lo que nos está pasando ahora, básicamente, esa crisis recurrente, repetitiva y siniestra también. Entonces, dice, todos esos son los temores y los terrores acá en Argentina.
y uno de los grandes hitos principales, así como en Estados Unidos es la masacre y asesinatos en masa y otros aspectos que podamos y hechos que podamos pensar, bueno, acá en Argentina un gran hito fue la dictadura, ¿no? Entonces, en parte, todo esto viene a decir que en parte la traducción de ese castillo y de esos espacios y de esas casas, de esos espacios góticos y del terror, vienen a ser las casas que eh, chupan gente, ¿sí? O las casas que quedan en ruinas, como estas casas de la autopista, ¿no? Ella lo describe en el cuento, en diferentes momentos, cómo ella va pasando a lo largo del trayecto, ¿no? Del conurbano al centro y del centro al conurbano de la ciudad, de Buenos Aires y el conurbano. Dice, yo veía cómo iban quedando los restos, cómo iban quedando los baños partidos, las cocinas partidas, los pósters pegados de niños en una habitación, que ya no existía la habitación, pero quedaba el póster, ¿no? Entonces esa idea de las ruinas de esas casas vinculadas con, podríamos pensarlo en términos metafóricos, las ruinas de un país, las ruinas de la historia, ¿no? La metonimia en este sentido, y con esto también cierro esta parte, la metonimia en el sentido de que la historia se construye a partir de esas ruinas. No tenemos el todo por completo, ¿sí? No tenemos esa historia completa, sobre todo porque los dictadores se encargaron no de no dejar registro, porque eran muy burócratas y dejaban registro de todos, pero solo algunos archivos fueron desclasificados. Entonces, no tenemos la historia completa, tenemos la historia fantasmada, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa historia se construye a partir de las ruinas en ese sentido y también a partir de las ruinas podríamos pensar en las que quedan los sujetos, ¿no? En las que quedan quienes pasaron por la dictadura y en quienes vivimos y viven las consecuencias de la dictadura, ¿no? Y estas crisis cíclicas y recurrentes. Bueno, pues fascinante, Estefanía. Yo no tengo más preguntas, Hugo. No sé si de pronto a lo mejor tienes cerrado. Sí, no, yo estaba pensando un poco para cerrar. Hace poco fue un tema que salió en la prensa, que se leyó muchísimo a propósito de la literatura argentina, de la literatura escrita por mujeres, el proceso ese de censura o prohibición que se hizo sobre las primas de Aurora Venturini o las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara o Come Tierra de Dolores Reyes, o el libro de Solfantín de Si no fueras tan niña. Em, ¿Cómo ves esa discusión y cómo ves acá no hay fantasmas, acá hay no hay fantasmas, no hay dictadura, hay un proceso que es real y que está ahí tocando a las puertas de las personas y de los autores y de los lectores? ¿Cómo ves eso tú? Simplemente por curiosidad un poco. Solamente por curiosidad, haces tu pregunta y debo decirte que te adelantaste a mi próximo tema de investigación y a un artículo que está siendo escrito en este momento que es sobre los talleres literarios a propósito de la censura durante la dictadura y retomo un poco censura, sí, porque fue censura de Cometierra de Dolores Reyes Sí, claro. y bueno, de Cabezón Cámara también. Sí, tomo las palabras de una autora estadounidense que es Wendy Brown, porque para distanciarme y para decir, no lo digo yo, no, lo dice otro, estos procesos de las derechas que no sabemos qué son, dice ella. Dice, no son dictaduras, pero se le parecen mucho, pero no los podemos llamar dictaduras, y no Claro, sabemos qué son. La claro, es que ese es ausencia. el punto, que estaba Videla, estaba Macera, ya no están, qué suerte. Ahora está Milei y uno es chango, ¿sí? Exactamente. Y lo que dice Wendy Brown es esto, bueno, en los 70 teníamos, en el Cono Sur tenían las dictaduras orquestadas por Estados Unidos, ¿no? En el Sí, marco de la Operación Cóndor. Dice, sí, y ahora tenemos esto que no sabemos qué nombre darle, ¿no? Ella lo dice en 2014, 2016, quizás ahora le encontró un nombre, pero dice, no sabemos qué nombre darles, pero que son los mismos procesos o que sí, subyace el mismo proceso, ¿no? El recorte del Estado, de los recursos del Estado en sí mismo, la idea ahora de esto de que los y las ciudadanas son quienes tienen que hacer el esfuerzo, ¿no? Con sus propios recursos mm, económicos, recortar sus sueldos, a partir del recorte de sueldos, de pensiones, de jubilaciones, tienen que hacer el esfuerzo para, ¿no? Bueno, un montón de premisas y que forman parte
digamos, que están formadas por un léxico, un lenguaje muy particular, ¿no? Esto de hacer el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Como si todo dependiera de llevándolo al, digamos, la parte más débil, al eslabón más débil, que es el ciudadano de a pie, común y corriente. Y bueno, y esto que sí, me parece muy atinada y acertada esta reflexión que haces vos de cómo esos fantasmas del pasado vuelven, ¿no? Y están volviendo incluso eh, en Argentina, hablo para Argentina puntualmente, la censura a la literatura, tal como pasó o casi, no voy a decirlo en términos absolutos, pero casi como pasó, como sucedió durante la dictadura, el manejo del lenguaje por parte del Sí, oficialismo, ¿no? Como para decir esto es pornográfico y en realidad es una novela que en algún fragmento puntual quizás relata alguna escena de sexo que encima no es escena de sexo, sino que es violación a determinada mujer, ¿no? Entonces, cómo está todo tergiversado con un lenguaje, bueno, ya desde lo simbólico, ya desde el sí, lenguaje, desde el oficialismo, que es muy difícil desmontar esos discursos a gran escala, ¿no? Porque quienes tienen los medios precisamente es el oficialismo, quienes tienen la palabra o la mayor parte de la palabra. Y a la vez algo puntual, que esto me parece lo central, de, digamos, como fantasma que vuelve, que es el negacionismo, ¿no? El sí, claro. negacionismo de la dictadura, que a eso te referías, con estos fantasmas que vuelven del pasado y que están ahí orbitando, ¿no? Que estos son los fantasmas que no queremos que vuelvan. Eh, esta negación de que hubo un genocidio o al menos que hubo crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Porque en realidad la figura del genocidio no se usa desde lo legal, pero acá en Argentina la usamos como bueno, por una cuestión simbólica también, que es un debate mucho más amplio, pero sí crímenes de lesa humanidad. Se niega eso, se niega el número de víctimas, bueno, por supuesto se cuenta no solo una versión parcial de la historia, sino que también se reivindica del mismo discurso y los mismos discursos de la prosapia militar que se pronunciaron durante la dictadura. Entonces, en ese sentido, lo que aprendimos en Argentina, que muchas veces, esto lo digo, digamos, con orgullo, pero también con dolor, porque muchas veces nos felicitaban, ¿no? En otros lugares, por qué bueno que ustedes tienen políticas de la memoria, y nosotros creíamos ingenuamente, o queríamos creer que eran políticas que habían venido para quedarse, no, políticas más allá de cualquier gobierno, políticas del Sí, Estado, y que en realidad, bueno, lo muestra, como nombraba a Wendy Brown, lo muestra el neoliberalismo, ¿sí? Las nuevas formas del neoliberalismo, que nada es estable y que toda política lamentablemente puede destruirse, ¿no? Pero bueno, creo que una de las formas de resistencia quizás sea mínima y por eso decía no es a gran escala y quizás los efectos son mucho más, llevan mucho más tiempo, ¿no? Son mucho más a largo plazo, pero una de las formas de resistencia es esto, es la literatura, es el arte, es cuando damos clases acá en Argentina quienes investigamos, digamos, nuestra tarea principal, aunque no sea en mayor carga horaria, pero sí nuestra tarea principal es la docencia casi. Entonces, cuando damos clases, bueno, creo que estos son los pequeños espacios de resistencia. Que bueno, es muy difícil, decía, desmontar estos discursos y reconquistar derechos, pero sí apuesto a esos pequeños espacios de resistencia. sí, es que esta tarde mientras venía para mi casa estaba escuchando radio, hay una cosa que estaba pasando acá y era esa idea del fantasma que no vuelve y un genocidio que se negaba hoy a mediodía en público y dices, es horroroso que ya hay culpables, hay dictámenes internacionales y sin embargo se siguen negando genocidios en Colombia. Y mientras es que estaba leyendo tu artículo, pensando en preguntas y escuchaba radio y decía, "Chin, esto sigue sonando ahí y cosas que uno cree que ya no están, no, eso está el riesgo de que eso vuelva y tal. Nada, de Estefanía, muchísimas gracias por el artículo que pueden leer en el número 35 de la revista Perífrasis. Gracias por estudiar a Mariana, a Mariana Enríquez, por hacernos pensar en esos fantasmas que están ahí. Y gracias, Camilo, por tus preguntas. No sé si quieras, Camilo, cerrar con algo. No, muchas gracias, Estefanía. Disfruté muchísimo el artículo. Más bien invito a todos los que no lo han leído que lo lean, que lean a Mariana Enríquez y que lean a Estefanía.
Sí. después. Nada, muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes. El artículo está acá en el número 35 de la revista Perífrasis. Gracias, Estefanía. Gracias a ustedes. Gracias, Camilo. ¿Vale? Buenas Chao, hasta tardes. luego. Chao. Hasta luego.